Hola compañeros, vamos a ver en esta ocasión la materia de comercio internacional. Vamos a revisar algunos conceptos, vamos a revisar cómo México englobado en esta aldea global, cómo se presenta, cómo es una economía realmente emergente y vamos a comenzar en estos momentos. Vamos a iniciar con el tema de la globalización. En cuanto a la globalización, podemos ver algunos temas como en el contexto internacional, por ejemplo, la globalización de mercados. A partir de la década de los 90, las empresas locales a nivel mundial tuvieron que pensar en términos globales debido a que el tiempo y la distancia se redujeron estrepitosamente. Con los nuevos medios de comunicación, el internet, la televisión, vía satélite, telefonía celular, este fenómeno trajo como consecuencia flujos financieros más rápidos. Con la globalización, los productos que se producen en un país se encuentran gran aceptación en otros países. Por ejemplo, ya no nos sorprende ver a un hombre de negocios mexicano vistiendo un traje italiano y que se reúne con un amigo americano en un restaurante japonés. Después de regreso de casa, beba un vodka ruso y vea un programa de televisión colombiana o argentina. Es así como surge un mercado global de compras, es decir, cada vez nosotros podemos internacionalizar debido a este nuevo concepto, que todo lo que hacemos realmente es ahora, la información está en cuestiones de segundo, en cuanto nos tardemos en comunicarnos o enlazarnos con esto. También vamos a ver, por ejemplo, lo que es el contexto internacional de la globalización. Es verdad que la presencia de empresas extranjeras en todos los países data de muchas décadas atrás y que estas han desarrollado una mercadotecnia internacional. Empresas como Toshiba, Nestlé, Bayer, Shell, McDonald's, Starbucks y muchas multinacionales son conocidas y reconocidas por la mayoría de los consumidores de todo el mundo, pero con el nacimiento de la aldea global, la competencia se intensifica y se vuelve una lucha de estrategias, ya que en muchos casos las empresas nacionales que nunca pensaron en los competidores extranjeros, de pronto se encuentran a estos en el patio trasero. Es decir, las empresas nacionales que quieran sobrevivir necesitan capacitarse y sobre todo necesitan utilizar una cultura de servicio. ¿Por qué? Porque esto es lo que traen las franquicias, lo que traen las empresas internacionales, la calidad en el servicio. También vamos a ver por qué se comercializan los países. La teoría de las ventajas comparativas ayuda a explicar por qué comercializan los países. La idea de cada país debería especializarse en la fabricación de productos sobre los que tienen mayor ventaja comparativa e importar aquellos en que tienen desventajas comparativas más grandes. Si todas las naciones implantaran la teoría de la ventaja comparativa, se elevarían las condiciones de vida debido a la especialización internacional de la mano de obra, pero los países no se guían generalmente por esa teoría. Al contrario, cada vez quieren pagar menos por la manufactura. Tal es el caso de Nike, tal es el caso de algunas empresas que su manufactura no la hacen en su país porque es muy cara y subcontratan en otros países la mano de obra, pero a un precio realmente irrisorio. ¿Por qué? Porque caemos en la esclavización moderna, porque pagan realmente muy poco a esas personas. Y también vamos a ver la importancia de las compañías multinacionales. Todos los gobiernos cuentan con programas de incentivos o de incentivación y promoción de exportaciones con el fin de que las empresas locales se decidan a salir a la competencia internacional. Muchos países hasta llegan al punto de subsidiar a las empresas que están en capacidad de exportar sus productos y les garantizan costos preferenciales en terrenos, energía, facilidades fiscales y capitales de apoyo, de tal forma que pueden cobrar precios mucho más bajos que sus competidores extranjeros, ya que mientras más se demoren las empresas en internacionalizarse, mayor será el riesgo de quedarse fuera de los mercados que rigen la globalización. Este razonamiento está directamente relacionado con las ya vistas teorías de ventajas comparativas, ventajas competitivas y ventajas absolutas. Es decir, cada vez más empresas y más México. México tiene una larga trayectoria en esto. Por ejemplo, no basta nada más que en nuestro estado, que realmente es un estado del sur de la República que realmente tiene una población mediana, abundan las franquicias. McDonald's, Burger King, Starbucks, todas las cadenas, por ejemplo, de los restaurantes, Vips, El Portón, etcétera.
¿Por qué? Porque la gente aquí le apetece y porque también somos un estado consumista realmente. Entonces, realmente tenemos que tener una mejora en el servicio para que podamos competir con esas grandes empresas. El mercado internacional. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que el concepto total de mercadotecnia internacional para cualquier empresa entrar en los mercados internacionales significa adaptarse a los sistemas culturales, económicos y legales de cada país, mismos que en muchos casos son distintos a los de sus países de origen, de tal manera que deberán tener una gran capacidad de adaptación para ajustar su marketing a los nuevos parámetros. De esta forma, si una compañía quiere entrar en el marketing internacional, su nivel de participación puede llevarse a cabo desde la simple venta de bienes de exportación hasta la inversión de él, para que esa empresa pueda lograr el nivel de ventas para desarrollarse y crecer en este mercado. Requiere contar con la planeación y la conducción de transacciones por conducto de las fronteras nacionales para satisfacer los objetivos de los individuos y las organizaciones. Es decir, aquí las empresas internacionales se adaptan a nuestro contexto. Por ejemplo, empresas de comida tienen que implementar picantes, salsas picantes para el mexicano, porque un mexicano sin salsa realmente no sabe la comida. Y también somos mucho de sabores, porque nuestra gastronomía está a nivel internacional, es muy reconocida, entonces ellos tienen que adaptarse a nuestro entorno, ¿sí? Por ejemplo, aquí cada una de las hamburguesas, en este caso de Burger King, de McDonald's, etcétera, tienen sus salsas de chile jalapeño o algo, pero esto no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra o en cualquier otro país que no tenga esta cultura de ese picor de las salsas, ¿no? Tú pides por ejemplo, en Argentina, en el asado pides una salsa, te va a decir, no, aquí lo único que te puedo dar es lo que sería ¿cómo sería? Sal, limón y quizás, pues, ¿qué más? Vinagre, pero para las ensaladas, pero realmente ellos no tienen esa cultura de comer picante. Y obviamente tampoco tortillas ni nada de eso, que un mexicano probablemente diario comemos tortillas, ¿no? Sin embargo, las empresas como Taco Bell y todo eso han implementado, que somos una reinterpretación del taco, pero obviamente muy americanizada, ¿no? También vamos a ver que el marketing internacional es pues el conjunto de herramientas, actividades que se combinan para facilitar el intercambio de bienes tangibles e intangibles entre oferentes y demandantes de manera internacional, agrupando a los países en bloques económicos regionales y considerándolos como mercados internacionales con necesidades para satisfacer. Es decir, nosotros exportamos bienes tangibles como productos e intangibles como servicios, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en este caso el TMEC, el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, es realmente el tratado más importante que tiene nuestro país. México, con una población de 126 millones de habitantes, es realmente un gran, ¿cómo decir? Cliente para los Estados Unidos, porque mientras que Canadá es una economía solvente, pero solamente cuenta alrededor de 35 millones de canadienses, mientras Estados Unidos tiene alrededor de 300 millones de estadounidenses, pero México con 126 está entre los primeros 10 a 15 países más poblados del mundo. El porqué del marketing internacional. Los mercados internacionales se estudian diversos aspectos como la etapa de desarrollo económico en que se encuentra la nación, entre otros. Se estudia también factores tales como costumbres de la población, segmentación de mercados, el sistema político-social del país. Los mercados internacionales son vitales para muchas empresas. Algunas grandes corporaciones de Estados Unidos adquieren más de la mitad de las utilidades de impuestos de utilidades provenientes del marketing y productos en el extranjero. Una empresa pasa del mercado doméstico al internacional por varias razones. Cada vez más empresas consideran los mercados internacionales para crecer dada la gran demanda de productos de consumo que surgen del mismo. Cuando un mercado doméstico se satura, las empresas deben voltear hacia el mercado externo para opción de salida para sus productos o servicios. El porqué del marketing internacional. Todas las empresas tienen una visión y una expectativa muy diferente en cuanto a las oportunidades que presentan los mercados, y en base a esto son catalogadas por su orientación a nivel mundial. La etnocéntrica, la orientación de países nativos, esta orientación es determinada interna, ya que para estas empresas los mercados internos son nichos que les proporcionan mayor seguridad y los externos están llenos de complicaciones por lo que no realizan esfuerzos importantes para la
prospectación internacional. Esas empresas primordialmente buscan en los mercados extranjeros la forma de vender sus productos que no han podido vender en su propio país, por lo que no están interesados en realizar ningún esfuerzo de mercadotecnia ni de adecuación de productos para sus posibles clientes finales, ¿sí? Y también el por qué en la policéntrica, la orientación es al país anfitrión. Las firmas con ese tipo de orientación hacen su incursión en el extranjero por la idea de que cada país es muy cambiante en sus sistemas sociales, patrones de compra y sistemas legales, por lo que las operaciones de las empresas en cada país deben ser manejadas desde el país anfitrión, para que de esta forma las mezclas de mercadotecnia respondan a las necesidades de mercado al que van dirigidas. Los grados de dificultad varían en la medida que las empresas, aunque tengan orientación etnocéntrico, logran que sus productos se ingresen a los mercados internacionales sin que intermedie ningún esfuerzo especial de su parte, mientras que en otros están las grandes multinacionales que tienen operaciones de producción y mercadotecnia que se han extendido por todo el mundo, ¿sí? Y vamos a continuar con los conceptos. Por ejemplo, vamos a ver en este caso el concepto del mercado internacional. Si bien es sabido que la posibilidad de detección de oportunidades de mercado pudieran darse en cualquier de las áreas funcionales de la empresa, sin embargo, esta obligación debe recaer directamente en el área de mercadotecnia, ya que es en base a dicha labor que se va a seguir a acceder a los mercados. Se ha de seguir para acceder a los mercados y aprovechar las oportunidades, y además esas estrategias afectan a las diferentes áreas de la empresa, como son la producción o el área financiero-administrativa de la misma. Ahora bien, para determinar el concepto de mercado internacional, podríamos decir que es aquel grupo de compradores potenciales que se encuentran en uno o más países fuera de donde tienen origen de la empresa. Es decir, las empresas salen de su país y buscan en otras ciudades la aceptación de su producto, y si no, también tienen que reinterpretar ese producto para el consumo en ese país a donde van. Por ejemplo, el sushi que se come aquí no es el mismo que se come en Japón, porque se está reinterpretando, ¿sí? Las pizzas que se comen aquí no es las mismas pizzas que se comen en Italia, porque se reinterpreta. Lo mismo, la comida mexicana que se come en Argentina no es lo mismo. Hacen una reinterpretación a los gustos de los pobladores locales de ese país. Eh, Comúnmente son confundidos los términos comercio exterior y comercio internacional. Aparentemente son similares, sin embargo es un problema de apreciación. El término comercio exterior hace referencia al intercambio comercial de un país con relación a los demás. Es decir, si tomamos como referencia a México, el comercio de México es aquel que este país realiza con diferentes naciones. Y el comercio internacional es un concepto más amplio, pues abarca el flujo de relaciones comerciales internacionales sin hacer referencia a un país específico. Es decir, es el conjunto de movimientos comerciales y financieros y generar todas aquellas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, que se realicen entre naciones. Es pues un fenómeno universal en el que participan las diversas comunidades humanas. Es decir, mientras el comercio exterior es el país de origen con el extranjero, el comercio internacional es de todos los países, ¿no? La mundialización es un proceso histórico que hace desde que se manifiesta la interrelación de sujetos de un territorio a otro en el ámbito cultural, político, social, económico, comercial e incluso jurídico. Y la globalización es un proceso que se nutre del liberalismo económico, la democracia propietaria estadounidense y la tecnología cibernética que conjuga las categorías, tiempos y espacios al servicio de un mercado planetario que propicia el libre flujo de mercancías, servicios, capitales, empresas, asignando unidades y beneficios a agentes económicos privados, especialmente la globalización de la economía es entendida como un proceso de interrelación compleja entre diversos mercados, generalmente por conducto de agentes privados y cuyo objeto primordial consiste en ensanchar su escala de ganancias por la venta de productos y servicios o del establecimiento directo de filiales con el fin de reducir costos o de competir en mercados protegidos. Es decir, si necesitamos entrar en un país, tenemos que hacer una competencia en precio, en calidad, etcétera, ¿no? En diseño. Y también la internalización era lo que habíamos visto, ¿no?
anteriormente. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente, la inflación. Vamos a ver cómo repercute. En este caso, la inflación es el incremento sostenido en el nivel general de precios. La inflación de México está aproximadamente en un 4%, que pues no es ni buena ni mala, pero está dentro de los términos aceptables. Hablemos que Venezuela tiene una inflación alrededor de 1.000.000% y que México en su peor momento, en este caso, en el error del 94, tuvo una inflación alrededor del 50%, que para nosotros fue la debacle económica y se hizo el efecto tequila, el efecto corralito, etcétera. Pero eso es tema ya de lo que sería otra materia que en su momento sí podemos verla, ¿no? El Producto Nacional Bruto es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por la nación en un país determinado durante un periodo, es decir, son solamente las empresas nacionales, pero el Producto Interno Bruto es el valor de bienes y servicios finales producidas en el interior del país por un determinado periodo, pero pueden ser empresas nacionales e internacionales o extranjeras. La economía informal en los indicadores del empleo no se cuantifican las actividades que se realizan en la economía informal. A veces se le denomina como la actividad económica oculta por razones de evasión fiscal o de control administrativo, por ejemplo, la venta de ambulantes, el trabajo doméstico. Esto, por ejemplo, ellos no pagan impuestos y por lo tanto ellos, por ejemplo, no se cotiza dentro del Producto Interno Bruto. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el oligopolio, el duopolio y el monopolio. El oligopolio se divide, que hay oligopolio cuando tienen más de un vendedor en el mercado, pero no en tal cantidad que la contribución de cada uno de ellos se vuelva imperceptible. Cuando solo hay dos vendedores en el mercado, se da el caso del duopolio. Y el monopolio, se da el monopolio puro cuando solo hay un vendedor en un mercado bien definido. Únicamente hay una empresa que produce un bien o servicio que no tiene sustitutos cercanos. Por ejemplo, México, por mucho tiempo, Televisa fue el rey de la televisión mexicana. Hoy por hoy, ya Televisión Azteca y otros muchos más han bajado. Ya la Televisa de hoy ya no era Televisa de Emilio Azcárraga Milmo, que obviamente era el rey de ese entonces, ¿no? También vamos a ver, por ejemplo, el crecimiento internacional de los servicios. Por ejemplo, si vemos en esta gráfica, China, India adelantan a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su población económicamente activa va del 17 al 21%. Y recordemos que China e India tienen una población alrededor de 1.180 o 1.185 millones de chinos o de hindúes. Sin embargo, Estados Unidos solamente tiene 300 millones. Es decir, China es el país el chino es el idioma más hablado en su país, pero en su propio país. Es decir, no es que lo hable todo el mundo. Sin embargo, el idioma que le sigue es el inglés, pero sí es hablado prácticamente en todo el mundo. Y se cree de que dentro de muy poco, China e India van a ser los líderes en economía debido a que ellos le han apostado mucho a lo que es la agricultura, lo que es el servicio y a lo que es la manufactura. Y se cree que sus servicios en 25 años van a subir un 191%, un 28% en India, comparado con un 21% de Estados Unidos, ¿no? Y aquí vemos la gráfica de pastel, donde vemos que los servicios son el 70%, la agricultura el 3% y la manufactura el 27%. Y esto es la gráfica de lo que representa Estados Unidos, ¿no? Si lo comparamos con China e India, vemos que las cifras son muy diferentes. Aquí, por ejemplo, podemos ver que México tiene un índice nacional de precios del productor y aquí podemos ver cada mes el índice de precios es publicado en este caso en la página del INEGI, que antes era el Banco de México, y aquí ve cómo va fluctuando los precios, cómo suben o bajan, y de acuerdo a ello se ve la inflación, ¿sí? Y también los índices de precios, por ejemplo, para el análisis económico es necesario comparar las mediciones de las variables por la producción, el ingreso y el gasto en diferentes periodos. Por ello se deben medir en términos reales para eliminar los efectos de la inflación. Esto se logra deflactando las cifras obtenidas a precios corrientes con los índices de precios. El índice de precios es un promedio ponderado de los precios en el que se toma de base un año determinado, mide el incremento de los precios de los bienes y servicios del año y estudio con respecto al año base. Es decir, aquí vamos viendo cómo va subiendo o bajando en los índices de precios y con eso se puede tomar la inflación de un país.
¿sí? Y con esto, por ejemplo, concluimos lo que es el comercio internacional. Me da mucho gusto verlos, me gustaría que también ustedes investigaran y observaran, pero sobre todo vayan creando ese nuevo lenguaje de los términos que utilizamos aquí en el comercio internacional, y cuando ustedes le toquen exponer tengan realmente una familiaridad con los términos. Es necesario que ustedes, por ejemplo, como alumnos de esta universidad, puedan crear realmente un capital intelectual sustentable y puedan tener una buena retórica y una buena exposición y reflexión de los temas. Le agradezco mucho su atención, me despido y nos vemos en la próxima.